directora de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación. Buenas tardes, bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, mucho gusto. Un gusto tenerla con nosotros. Doctora, ¿hay algún antecedente de la circunstancia que estamos viendo hoy donde pues prácticamente la Auditoría Superior de la Federación se echa para atrás en un aspecto como el que tiene que ver ahora de esta terminal aeroportuaria que se construía allá en Texcoco? No, fíjate que no hay un antecedente igual. Muy triste ver la visita que está haciendo a ciertos medios electrónicos para desdecirse e incluso hasta pedir disculpas, ¿no? Sobre el supuesto reporte de irregularidades, deficiencias y opacidad que habían ellos mismos puesto en un informe y inconsistencias, una serie de inconsistencias y admitir que se equivocaron. Entonces, pues claro que es patético y no se había visto nunca. Es una institución que en la historia de las administraciones anteriores, que habían sido dos, porque finalmente es una de las instituciones autónomas de gestión, porque esta nada más es autónoma de gestión, que nacieron por una necesidad de asegurar un rigor técnico y blindarla contra cualquier mano política. Pero ahora se voltearon los temas, ¿no? Se llenó de políticos adentro, de multipartidos, sin ningún expertise técnico, y bueno, pues esos son los resultados, que no son inesperados con estos antecedentes. Doctora, ¿cómo entender este reconocimiento de error? Porque, bueno, pues es un trabajo largo, ¿no? Que, bueno, pues lleva al menos un año esta revisión. Entonces, pues, ¿qué ve ahí detrás? Mira, este tipo de revisiones, primero, entender que este enfoque al desempeño, pues desde ahí se equivocaron, ¿no? O sea, es una planeación cuando estamos hablando de un tema que es tan importante para la opinión pública y para nosotros, conocer el costo y consecuencias de estas obras, de estas acciones, en su caso la cancelación, en su caso el ejercicio de los recursos, ¿no? Si hablamos de unas, porque fueron las que salieron a flote. Imagínate de las 1,000 y pico que hay, cuántas están en esta misma situación. Entonces, pensar de inicio que se decide hacer una auditoría al desempeño, que no es vinculante, es una revisión que tiene por objeto verificar la operatividad, la eficiencia, eficacia, ¿no? Buscar un análisis de perspectiva, pues debíamos de haber obtenido como resultado qué pasó, cómo se llevó a cabo ese proceso y cuáles son hasta hoy día las consecuencias para bien o para mal. Desde ese tipo de análisis yo creo que el enfoque no era el apropiado para realizar una auditoría de esta obra, de la magnitud o emblemático que es para nosotros, y sin embargo sí significa en todo momento que ni siquiera es para un año, es para un tiempo esa auditoría programada con todo un grupo al frente. Yo creo que no debería de durar más de 3 meses, porque es al desempeño, no vas a validar cifras, sino hacer otro tipo de evaluación. Y ahora que te dicen que van a hacer una revisión, o sea, como en 2 horas te dicen, no, todo estuvo mal, ¿no? ¿A qué hora revisaron sus cifras? Obviamente sabían que desde el inicio estuvo mal el planteamiento de la metodología y el rigor técnico. O sea, eso no se puede hacer en una entidad de fiscalización seria. Un proyecto de esta naturaleza requiere dignidad y requiere conocimientos profesionales, de lo cual pues carecen los que están al frente de esa institución. Doctora, un tema grave, ¿no? Lo que tiene que ver con esta mega obra cancelada del aeropuerto, que bueno, decía el gobierno federal iba a tener un costo de 100,000 millones y sale la auditoría y dice, bueno, hasta ahora suman 331,000 millones de pesos, como para que de repente digan, no, siempre no. ¿Qué tendríamos que ver? ¿Tendría que haber ahí una renuncia o qué tendríamos que estar viendo ante la magnitud pues de este error? Primero tendrían que darnos un informe serio y que ahorita van a tener que cargar con esto. Yo creo que eso sí les va a doler más que otra cosa, tener que trabajar un asunto bien, porque va a ser dar la cara a todos a los que nos dieron información tergiversada. Yo, por ejemplo, en la medida de mis circunstancias, dando un seguimiento hasta el año pasado, recuerdo que eran cerca de 170,000, 175,000 millones. Cuando ves esa cifra dices de dónde la sacaron, cómo se duplicó, pero bueno, ese no es mi trabajo realizarlo, eso es únicamente como un contexto principal. Entonces, de conocimiento. Entonces, ellos, bueno, lo menos que podría hacer es renunciar las personas, pero déjame decirte algo que es muy triste, que esa parte de quienes la conforman hoy día, pues
pues no solamente son en la mayoría quienes están en la alta dirección, nivel consejo y al titular, no solamente carecen de un juicio profesional y de rigor o de conocimiento técnico, sino que tienen un cinismo que los hace, se los blinda contra cualquier actuación o no les preocupa mucho. Eso dijera que es de lo que pasaba antes en estos ejemplares en los viejos tiempos. Entonces, ese cinismo lo hace estar ahorita diciendo, no, me equivoqué, aquí no nos obstaculizaron, en lugar de dar una respuesta rigurosa y metodológica de qué sucedió en verdad y de hacer una autocrítica y, por supuesto, renunciar, pero inclusive no van a renunciar, ¿verdad? Porque te digo que tienen, aparte de ese cinismo, un interés económico y de poder, que es lo que los mantiene ahí, sino que tendrían entonces los diputados que iniciar procedimientos administrativos que podrían llevar hasta el juicio político de quienes son responsables de esto. Ahora, no es la primera ocasión que esto sucede. Esto es un puntito más que se le suma de los que no se han podido ver a nivel global o nacional, porque recordemos que el año pasado, por ejemplo, también publicaron informes de auditoría forense sin mapas y sin los nombres de los proveedores. Entonces ponían proveedor A, le pidió al proveedor B cuál es la rendición de cuentas. Y entonces cuando le exigimos a la sociedad que tendría que acatar la legalidad porque la obliga la ley a eso, bueno, sacó otro comunicadito igual que Pacotilla diciendo que los responsables habían sido el del jurídico, que lleva ahí 3 sexenios creo, y el segundo de cumplimiento, ¿no? Pero sin ninguna otra responsabilidad, diciendo, ay, perdón, se equivocaron, y entonces subieron los nombres de los proveedores. Sí, ¿Qué haríamos si la respuesta de la sociedad? ¿Cómo queda la Auditoría Superior de la Federación? Bueno, históricamente, en los años que lleva existiendo, por supuesto, es un contrapeso al gobierno federal a revisar pues, los diversos ámbitos del gobierno. ¿Cómo queda hoy? Y bueno, además, pues a ellos les toca revisar, pero a ellos, ¿quién los revisa? ¿A quién le corresponde decir a ver qué está pasando ahí? Fíjate que yo creo que más que un contrapeso, yo diría que es la entidad de fiscalización constitucionalmente facultada para hacer la revisión de cada peso que se gasta en el erario. Entonces, la importancia de la rendición de cuentas y de darnos claramente información sobre cada peso gastado en qué y asegurar que sean la mejor calidad, servicio, costos, precios, que hoy lo estamos padeciendo con salud por todo lo que no sabemos qué pasó, ¿no? Entonces, esa es su función. Por sí misma, sin el expertise y sin las personas apropiadas que tengan esa misión, es una misión, no se va a lograr. O sea, la institución no solamente está desarmada, sino que queda claro que es la punta del iceberg de otro tipo de intereses que privan dentro, ¿no? Y que ahora ponen cualquier excusa artificiosa para poder decir pues, que se equivocaron y usted perdone. Entonces, en un México justo y en un México legal, que un proyecto democrático debería implicar en la lucha contra la corrupción, los diputados deberían inmediatamente no solamente llamar la cuenta, sino iniciar los procesos de responsabilidad administrativa y política, no solamente para el titular, que es el que responde por todos, sino para todos los responsables por todo lo que ha pasado, y hacer una revisión interna no solamente de esto, sino del ámbito legal, donde hay pliegos de observaciones, hay procedimientos resarcitorios que se están dejando perder, que han prescrito varios de ellos, y que no sabemos cómo se están manejando porque ahí está el ocultamiento, y eso le corresponde a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados a través de una unidad que se llama Unidad de Evaluación y Control. Pero el tema ahí sigue politizado porque, bueno, ahí hay intereses políticos, partidistas. Quien preside esa unidad le sirve al auditor, no ha hecho las revisiones que son, no se va a confrontar con él porque sus familiares van a ser presidentes municipales, porque su hermano es rector de una universidad. Y si empiezas a buscar las ligas, encuentras toda una maraña que nos hace entender por qué está como está hoy la Auditoría Superior de la Federación, a partir del nombramiento que decidieron los partidos, que son corresponsables de todo esto, por cierto. Doctora, ¿queda a partir de esto cuestionado todo este informe del informe 2019 de la cuenta pública? Sí, para mí queda cuestionado porque te comentaba que he hecho lecturas cada año de ellos. Fíjate, el año pasado ni siquiera presentaron el informe, algo inusual en la historia.
También a modo, un día antes simulan que le están informando que por la pandemia no tendría ninguna disculpa para no haber presentado un informe. Son cuestiones inusuales. Yo no pondría la mano por un solo informe y eso te va a obligar a revisar todos. Y si hubiera una revisión puntual desde que él llegó de todos los informes, yo te aseguro que aparecerían muchas cosas así. Hoy decía en algunos otros foros, comentaba yo, que me apena y me pongo en los zapatos de otras entidades que están siendo fiscalizadas, han sido fiscalizadas, y que te das cuenta que la fiscalización fue errónea y que les están fincando responsabilidades por hechos que son eminentemente administrativos, que no hay desvíos. Y entonces empiezan ese caminar con ellos para rogarles, pedirles de favor que les solventen y tratar de justificar cuando no tienen ni el conocimiento de cómo hacerlo ni la auditoría estuvo bien hecha. Pero doctora, ese es el gran tema. ¿Cómo vamos a componer todo esto? Porque esa institución tiene obligación de auditar todas las obras, todos los recursos y auditar al gobierno, tanto federal como estatal, cada uno de los recursos federales a los que están obligados. Sí, doctora, finalmente, ¿quién es David Colmenares y todo este grupo de personas que están en la Auditoría Superior de la Federación? Porque usted me dice no cuentan con el perfil, ¿quiénes son y por qué están ahí? Bueno, David Colmenares es alguien que es de la vieja guardia, estudió economía, nunca más volvió a estudiar absolutamente nada. En el currículum que presenta de media cuartilla no te da nada más que los temas que ha estado vinculados a política, a grupos políticos de poder en Oaxaca. Fue secretario de Finanzas con Eladio, que por cierto su hijo, uno de ellos está con él en la auditoría en el área jurídica, el otro es el titular del ISSSTE y no tiene ningún soporte anterior que tenga que ver con esto. Estuvo colaborando en la auditoría un año, me parece, y fue despedido por una falta absoluta de profesionalismo y de cumplimiento en sus actividades. Ahí me tocó ver ese proceso. En ese entonces auditábamos Tabasco, lo que era la administración de Granier, y entonces tuvimos que entrarle porque, bueno, él ahí tenía algunos intereses y no solamente dejó de auditar, no tenía ni idea de cómo auditar y se dedicaba a otra cosa, no llegaba a trabajar, se la pasaba en redes. Bueno, eso mismo lo dijo el exauditor en alguna noticia. Entonces, ¿qué lo hizo? Pues lo ligaron estos vínculos políticos que lograron a partir de un consenso con el PRI cuando no estaban logrando lo que esperaban de manipular la auditoría, nombrar a alguien a modo que hasta hoy ha sido exactamente sometido por todo esto. ¿Y qué logró? Sí, pues que una institución que era robusta haya caído. Ese es el perfil que yo te doy. Y los que se integraron, que inclusive se integraron varias y se crearon estructuras a modo, pues son miembros del PAN, del Movimiento Ciudadano, de diputados. O sea, se volvió una cueva de partidos políticos para darles a todos los que lo hicieron llegar espacios de dinero, de poder, de recursos, ¿no? Ingresos, y eso es lo que se ha hecho. Mayor ejemplificación que esto no te puedo dar. Es todo lo que se había hecho en una institución donde era cuidadoso cualquier proceso, pues se derrumbó. Ahí está fuerte lo que nos comenta doctora Munadora Buchain, exdirectora de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación. Gracias por estos minutos con Mega Noticias y bueno, vamos a estar muy al pendiente de qué sucede de aquel lado en la Auditoría Superior de la Federación. Gracias por estos minutos. Hay que pedir cuentas. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.